Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Diálogo de la Tarde. Buenas tardes, licenciada Wendy Quinde, Luis Delgadillo, Daniel Solórzano, Mauricio Icaza y todos ustedes que configuran y hacen diálogo en la tarde en esa prestigiosa radio. Buenas Arran- tardes, Radio Escuchas y quienes nos observan por los canales de Internet. Y estamos cumpliendo 37 años, estamos aniversario en la radio, mi querido doctor, 37 años con las mejores entrevistas, con profesionales de primera, junto a todos nuestros amigos oyentes y ahora televidentes. Mauricio. Gracias, Wendy. Y qué bueno que aclararas que la radio es la que cumple 37 años y no tú. Bueno, yo cumplo 22. Vale la aclaración. Doctor Pazley, qué gusto saludarlo. Como bien lo presentó usted, Hola, licenciada Icaza. como bien lo presentó Wendy, usted tiene algunas facetas y voy a comenzar a trabajar sobre una de ellas, que es el tema político. Usted tiene experiencia en materia política y la coyuntura de lo que está pasando en el país, pues evidentemente me obliga a consultarle sobre estos tópicos. ¿Qué lectura le damos a lo ocurrido en las últimas horas? Por un lado, con 104 votos se da vía libre a un informe de una comisión ocasional que recomienda el juicio político del presidente de la República, pero pocos días después, dos asambleístas de dos tiendas políticas, de Izquierda Democrática y Pachacutic, dan como que entender de que se desmarcan un poco de lo que votaron el sábado, dando a entender de que de repente no necesariamente votarían en un juicio político contra el primer mandatario. ¿Qué lectura le damos a ese comportamiento político de estos asambleístas? Bienvenido. Bueno, gracias. Es una pregunta muy interesante, licenciado Icaza. Y realmente tenemos que empezar a diferenciar las etapas propias por las que la Asamblea o la mayoría de la Asamblea ha diseñado para esta crónica de una muerte anunciada. Primero, se aprobó la conformación de una comisión especialísima para analizar y juzgar una supuesta intervención del presidente de la República en el tratar de ocultar un informe que supuestamente lo vinculaba a él y a su cuñado del narcotráfico, cosa que sabemos no ha sido así, sino que un informe de una investigación de una tercera persona, aparece una cuarta persona donde es amigo de un pariente político o un cuñado del presidente, donde el presidente ni se lo menciona ni se lo involucra en nada. Eso se hizo en Manabí y en ese tiempo, en el 71 creo, el fiscal no vio que existiera mérito alguno como para llamar a juicio, le dijo al juez que lo archive y el juez lo archivó. Ese es el procedimiento normal en todas las causas donde a veces se hacen investigaciones de partes policiales y no se ameritan al juicio. Esta comisión evidentemente fue creada con personas o asambleístas contrarios al gobierno. Para medio tapar pusieron a uno del grupo de Creo, tengo entendido, el resto pues era parte de la oposición. Elaboró un informe de unas 200 páginas que fue presentado y ese informe, tal como desde el inicio la presidenta de la comisión había dicho, salió encontrando vinculación. Inicialmente lo acusaban al presidente de traición a la patria, eso es un horror. Y luego en autoría pasiva de delitos como cohecho, peculado y cosas por el estilo, cosa que no existe esa figura jurídica, de tal manera que el informe como tal es una mamarrachada. Es evidente que es contrario al presidente desde la misma carátula que pretende eh, denostarlo al presidente. En todo caso, fue aprobado en esa comisión y fue presentado al plenario, y el plenario, sin más análisis que el informe de la comisión, lo aprobó, ya sea por acuerdos entre la oposición, pero esos 104 votos es para esta parte, aprobar el informe y que el informe sea analizado, nada más, y que se lo convoque a juicio. Y solicitan que se lo convoque a juicio. Pero eso no significa que ya va a ir a juicio y que ese informe va a ser la base para el juicio. Ese informe que ha sido aprobado después tendrá que ver qué utilidad se le da, porque por sí no es juicio ni sirve para prueba alguna. De tal manera que ahora deberá venir un grupo de asambleístas, 46, si mal no recuerdo, presentar un libelo o una demanda de juicio político
ese libelo tendrá que reunir las características que determina la ley, presentarlo al CAL, y si el CAL lo califica, porque tiene que calificar la procedencia y tiene que calificar si existen los requisitos de admisibilidad. Si eso lo califica, tendrá que pasar ese libelo, esa demanda, a la Corte Constitucional, para que sea la Corte Constitucional la que dé su dictamen de admisibilidad. Con ese dictamen ahí se verá si recién va a juicio político, y en el juicio político, con las pruebas de cargo y de descargo, ahí los asambleístas votarán dentro del juicio, ya no por ese informe que es una mamarrachada, sino por lo que aparezca en el juicio político. Ahí sí, con razones claras. De tal manera que si algún asambleísta o si varios asambleístas dicen, ojo, yo voté por ese informe para que se lo investigue y para que vaya a juicio político a ver si es verdad lo que se dice. Pero, es una cosa muy diferente a que ya se lo está declarando culpable. Pero doctor Pazley, en el hipotético caso de que pase todos los filtros, esto inclusive el de la Corte Constitucional, que en teoría, según el vicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira, solamente tendría que pronunciarse sobre la forma del pedido que se le está haciendo. Pero supongamos que pase. No podemos llegar a pensar de que realmente correría riesgo la cabeza del presidente de la República, pues ya casi que puesta en bandeja de plata. El riesgo es real de que estas personas que por un lado comienzan a bailar con el informe, luego marcan distancia con ese informe, no es descabellado pensar que teniendo todo el camino allanado, pues se coman al presidente de la República. Mire, la dictadura de los votos, y en nuestro país, donde en política se tuestan granizos y se hacen votar a los burros, todo puede pasar. Ya hemos visto cómo anteriormente han sacado a los presidentes por resoluciones de asamblea. Incluso ya la presidenta o una de las miembros de esta comisión especial dijo que si no se iba a juicio político, lo iban a sacar por mal estado o falta por incapacidad mental. O de no, se iban a las calles a votar a la fuerza. O sea que la meta no es que se investigue, sino votarlo a como de lugar, cosa que no debe ser así. De todas formas, el presidente ya se fue sometido a un juicio político, ¿o no fue así? ¿Recuerda usted, licenciado? Sí, por supuesto. Y fue absuelto. No hubo los votos suficientes para aquello. No procede a otro juicio político. Pero como ellos interpretan la norma constitucional como quieren, dicen que no. Esa norma que dice que solo puede ser utilizado el derecho del juicio político para la destitución, y como no ha sido destituido, entonces sí puede hacerlo otra vez. Eso es absurdo. No. Una vez más, el derecho no es la destitución, sino el juicio político para ir a la destitución. La destitución es el efecto del juicio político. Y es el juicio político el que una sola vez se puede dar. Porque si se lo destituye, no tendría objeto de hacerle otro juicio político. El régimen de la mayoría impera. Eso, la mayoría impera. Impera el régimen de la mayoría. Incluso la salida de las calles, de tomarse quito, también es peligroso. Claro Eso también que es peligroso. Claro que Una cosa es estos vándalos que salen a la calle y la otra son los vándalos de la Asamblea. Luisa Delgadillo tiene más preguntas para usted, doctor Pazley. Gracias por contestar las mías. Luisa. Gracias, ¿Cómo no? Mauricio. Doctor, qué gusto saludarlo. Un abrazo fuerte para usted. Qué gusto. Gracias, muchas gracias. ¿Juicio político o el trasfondo es un intento de golpe de Estado? Desde hace más de un año pretenden dar golpes de Estado y quieren darle visos de legalidad. Por eso fue el anterior juicio político que le armaron al presidente por mantener cuentas en paraísos o cuentas offshore en paraísos fiscales. Fue absuelto, no resultó. Entonces ahora dicen, no. La norma constitucional dice que solamente una vez en el periodo, pero como no fue destituido, no se agotó la instancia y sí hay derecho. No es así. El derecho es de hacer el juicio político. El resultado del juicio político es la destitución. Pero no se puede hacer 1, 2, 3, 4, 5 hasta que se lo destituyan. Eso es algo absurdo. Porque si en el primer juicio se lo destituye, ¿para qué van a prohibir? Pues si ya no hay segundo juicio político, ya destituido, no se lo puede destituir 2 veces. Eso por un lado. Por otro lado, esa investigación, habrá que ver qué es lo que dicen los asambleístas que dicen que van a presentar el nivel o la demanda. Porque de acuerdo a eso deberá defenderse el presidente de la República. Si es que se basan totalmente en el informe de esta comisión, yo pienso que la Corte Constitucional
no debería dar paso si es que actúa con estricto apego a la ley. Ahora, dentro de los argumentos que esgrimen la indigencia indígena, por ejemplo, son muchos los problemas que existen en el país de los cuales responsabilizan al presidente Lasso y a su gobierno. Hablan de la inseguridad, hablan de que no se ha cumplido con todos los acuerdos en las mesas de diálogo, entre tantas otras cosas. La pregunta es, defenestrando al presidente Guillermo Lasso, que es lo que ellos pretenden y buscan, ¿se van a solucionar o se van a terminar los problemas que aquejan a la nación? ¿O más bien, y por el contrario, se agravarían? ¿Debe pensar en que es el primer mandatario el responsable de todo lo malo que le pasa al Ecuador? A ver, Luisa, sacando al presidente Lasso se agravan todos los problemas. Es más, ahora solamente con expresar la toma de Quito, las manifestaciones indígenas y el juicio del presidente, el riesgo país ha subido. Y así se alejan los inversores. No es que sacando al presidente van a solucionar los problemas, se ahondarán más, porque el problema no es el presidente Lasso. El problema es cómo encontró el país el presidente Lasso cuando llegó al gobierno. Ese es el problema. Acordémonos que hace más de 14 años el país viene con las cuentas totalmente atrasadas, con grandes deudas que ni siquiera daban créditos. Y no es que dicen, ya entró la corrupción al presidente Lasso. No. El presidente Lasso llegó a una administración pública ya corrupta, que venía operando desde hace 14 años, y obviamente el error del presidente Lasso es haber sido muy ingenuo, que siguió gobernando con esos mismos funcionarios técnicos, decían, y del nombramiento de carrera, lo cual es absurdo porque ellos tenían su propio libreto. En cada ministerio hacían lo que a ellos les convenía y obviamente políticamente se iban manejando. El error de Guillermo Lasso es no haber cambiado y no haber puesto a gente confiable y técnica profesional en los ministerios. Incluso de ministros tiene todavía correístas enquistados y esos ministerios le hacen mucho daño, y eso el presidente Lasso, no sé, por su asesoramiento o su falta de llegada a esos ministerios, se deja convencer por cosas cuando en el fondo le están haciendo mucho daño. Estimado doctor, mi compañero Daniel Solórzano también tiene interrogantes para usted. Adelante, mi querido Daniel. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, qué gusto poder conversar con usted en este día. Quiero sacarlo del área política, que lo ha hecho muy bien, pero quiero enfocarme en lo que está ocurriendo ya en el sistema educativo. La ministra de Educación ha informado que para este año vuelve el sistema por trimestres para los estudiantes de tanto de escuela como de colegio, retrocediendo así lo que durante muchos años se manejó por quimestres. Algunas experiencias de padres de familia hablan de que efectivamente el sistema por trimestre puede de cierta manera ser mejor para controlar la calidad del estudiante y no esperar que pasen, en teoría no son 5 meses, sino 4, pero el tiempo más largo como para determinar si hay o no hay falla en el sistema de aprendizaje del estudiante. ¿Cuál es su opinión sobre este cambio en el sistema educativo nacional? Bueno, pienso que no es nada nuevo. Estamos retrocediendo a un sistema que daba mejores resultados que el actual de los quimestres. Acordémonos que por el año 2013-2014 teníamos trimestres, sí. O sea que se nos evaluaba a los estudiantes cada 3 meses. Y teníamos los exámenes supletorios que eran suspensos y aplazados. Luego, como existía un gran número de deserción de estudiantes, porque se volvieron vagos de tanta permisividad de los padres que no obligaban a sus estudiantes, a sus hijos a estudiar, y los profesores no los podían aplicar medidas correctivas dentro de los colegios, entonces fueron bajando la calidad del estudio. Pero para que no haya tanta repeticencia, ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Educación en ese entonces? No encontraron mejor fórmula que, para que no se queden de año,
hagamos más laxa, más suave y déjenlo pasar a todos. Entonces se crearon un sistema de que hasta determinado grado de la escuela, quinto, nadie se podía quedar de año. De ahí en adelante los exámenes, que eran hasta 10, todas las materias, hicieron un grupo de que solamente con 7 pasaban en 4 materias, las otras les hacían un shampoo de una mezcla de todas las notas y ahí tenían que sacar mínimo 7. Y por último, se inventaron 2 exámenes más, que es lo que se están suprimiendo ahora, que es el de gracia. El remedial. El remedial, perdón. Pero eso son 2 apartes que existían. Y eso hizo, en lugar de que, bueno, hizo que no se perdiera tanto de años, pero la calidad educativa bajó totalmente. En las universidades llegan estudiantes que no saben leer ni escribir. Entonces lo que ha dicho la ministra es, bueno, para controlarlo mejor, entonces no hagamos 2 exámenes al año, sino hagamos 3 exámenes. Y si es que no completan, viene el examen complementario. Se suspenden el remedial y el de gracia. El de gracia era tomada el otro año ya matriculado al mes de estar en clase. Ningún chico se quedaba porque ya hasta el profesor y todo el mundo le daba pena que se vaya y le ponía la nota que sea. Eso era realmente algo que no beneficiaba a la educación. Pienso que se ha hecho bien retrocediendo al trimestre y eliminando esos 2 exámenes. Y no es que por alguien dice que son más gastos para los padres en lo absoluto. Lo que sí tienen que hacer los padres de familia es hacer conciencia de que es la obligación de los padres que los chicos en la casa se preparen, se capaciten. No que cogen a los estudiantes y los mandan a las escuelas y colegios como bodegas, como guarderías, para que ya vean lo que hagan, ¿no? La obligación de formar y de educar a los hijos son de los padres. Sí, sin duda. Los maestros somos ayudantes, los padres de familia, pero no vengan a echar la culpa a las escuelas y los colegios, lo que los padres no pueden hacer en casa. Doctor, sí, cambió el sistema a un sistema ya conocido por los padres y también por, evidentemente, por los niños que en 2013 a esta edad ya están graduados, están en la universidad, así que no tiene nada que ver. Pero sí por los padres, los padres que a partir de los 30, 35 años nos formaron bajo el sistema de trimestre. Usted ha dicho algo que es muy clave, llega a la universidad muchos jóvenes que ni siquiera pueden leer, pero no pueden entender, o sea, no hay un desarrollo sobre la lógica del aprendizaje. Ahora, en esto influye o no también lo que ocurrió en el 2020 con la pandemia, cuando hubo 2 años en que no hubo regularidad en las clases, presencialidad. Tenemos un estudiante que quizás es más ligero en cuanto a esforzarse, porque evidentemente en el 2020-2021 la carga académica no era lo suficientemente fuerte comparada como una presencial. Eso convirtió a una generación en una generación muy facilista en cuanto al aprendizaje. El problema generado por la pandemia va a ser muy difícil que sea recuperado fácilmente. En más de los 170 países donde se suspendieron las clases, tienen el mismo inconveniente, donde el estudiante no pudo desarrollar en forma adecuada el aprendizaje. Uh-huh. En nuestro país, que no teníamos ni tenemos todavía en todos los establecimientos regentados por el fisco, el sistema de la internet, no se podía dar muy bien la clase a distancia. Hubo profesores magníficos que se las inventaron, se las ingeniaban, y estudiantes que iban a la loma de los cerros y se trepaban a los árboles en el campo para llegar a una señal de internet por el teléfono. Pero eso ha dejado un gran vacío que tiene que ir recuperándose de a poco, siquiera en los próximos 5 o 6 años. Pero en la parte escolarizada, los cursos tienen que, a través de los profesores, hacer un trabajo muy dedicado, muy meticuloso con los estudiantes para ir observando los vacíos e ir llenando los procesos de aprendizaje de una manera correcta, de acuerdo al grado etario. Sí existe una gran deficiencia, y mucho más cuando el estudiante no ha tenido la oportunidad
de tener internet en su casa o de hacer los estudios a través de internet. Lamentablemente en eso el sistema educativo hizo lo que pudo. Tampoco vamos a decir que el ministerio no cumplió porque sencillamente no lo podía cumplir, no tenía la tecnificación, ni tenía los implementos, ni los recursos necesarios. La pandemia coincidió a su vez con un descalabro económico que había dejado los gobiernos anteriores, de tal manera que se hizo lo que se tenía que hacer, no se podía hacer más. La falla originada por la pandemia es muy difícil de recuperarse y pasarán 4 u 8 años para que pueda en algo nivelarse, pero los estudiantes que ya se graduaron con esa falla la arrastrarán pues y dentro de su profesión podrían tener inconvenientes. Doctor, ¿qué tipo de estudiante es el que está generando Ecuador en los actuales momentos? Digo, ¿qué tipo de estudiantes, por lo que tiene que ver con el desarrollo de las redes sociales? Sin duda es un tipo de estudiante diferente al que salió en la década de los 80, en los 90, los primeros años de la primera década del 2000. Es un estudiante diferente. ¿Cuál es el estudiante que está generando el país en este sistema educativo actual? A ver, más que el tipo de estudiante, tenemos que ver el tipo de graduados o de profesionales que genera nuestro país. Yo pienso que los estudiantes de antes eran diferentes a los estudiantes de ahora. Los estudiantes de antes, su tiempo o el mío, que es mucho anterior al suyo, sí nos preparábamos, sí estudiábamos en casa. Nos interesaba aprender, conocer, adquirir el conocimiento. Ahora la mayoría de estudiantes, tanto del colegio como de la universidad, como que les interesa el título y nada más. El conocimiento, no, eso ya ahora por internet lo veo y eso es todo. Entonces, lo que tenemos ahora, que están saliendo de las universidades, estudiantes con el título bajo el brazo, que realmente no tienen las competencias necesarias y en los colegios sin aptitudes, sin destrezas para salir a una profesión. De tal manera que considero que se debe hacer una gran reforma, una tercera reforma fuerte del sistema educativo de nuestro país, donde primero tenemos que diseñar qué país queremos. Una vez que vemos qué país queremos, tenemos que ver qué profesionales necesita ese país. Con ese dato, qué tipo de profesores necesitamos para que formen a nuestra juventud y a nuestra niñez para llegar a esos profesionales. De esa manera se tiene que reconstruir y remodelar el sistema educativo en el área del Sistema Nacional de Educación que corresponde a las escuelas y los colegios y en educación superior. Lamentablemente el Ministerio de Educación pues está siguiendo las normas que ya implantaron hace más de 14 años y siguen con todo el personal que no ha cambiado absolutamente nada. Sin duda, doctor, necesitamos un gran acuerdo nacional en lo que tiene que ver con la educación. Lo que usted ha dicho es la clave. ¿Qué tipo de profesionales vamos a mandar qué tipo de bachilleres, de graduados vamos a mandar a la universidad para formar qué tipo de profesionales y evidentemente en conjunto saber qué tipo de profesores contamos para eso? Mi compañera Luisa Delgadillo tiene más inquietudes sobre el tema de educación. Gracias, Daniel. Gracias, licenciado. Sí, estimado doctor, lo he escuchado con atención. Y algo que siempre me he preguntado y quisiera su lectura es qué es lo que impide a los gobernantes de turno, al menos desde que yo tengo uso de razón y desde que ejerzo esta noble profesión de la comunicación, del periodismo. ¿Qué es lo que les impide cumplir con la educación en el país? Con aquello que reglamenta y determina la Constitución en cuanto a dinero, a recursos, para poder garantizar una buena calidad en la educación, lo primero. Y lo segundo, ¿cuáles son esos cambios al Sistema Nacional de la Educación, en el caso de los estudiantes de escuelas y colegios, y cuáles son los que deben implementarse ya en materia de estudiantes universitarios, cuando ya se van a formar profesionalmente para que ellos estén aptos y sean capaces de poder llenar las reales y verdaderas necesidades que tiene el país?
Mire, los gobiernos se encuentran siempre con la deficiencia de los recursos económicos para que la tecnología llegue a los colegios fiscales. Existen muchos colegios particulares que sí tienen muy buena tecnología y no tienen ese problema. Pero entre los colegios particulares también existen colegios que no tienen la suficiente calidad. De tal manera que en la parte de qué es el problema que tiene el gobierno es la escasez de los recursos, porque en nuestro país desde hace tiempo atrás no es que nos sobran los dineros. La Constitución habla que hay que invertir en educación, en todo lo que es el área de educación, el 6% del Producto Interno Bruto, que no se ha llegado. El último que más se llegó creo que fue al 4%, y fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En todo caso, también existe un gran problema de que los sistemas, los estamentos de la educación pública fueron tomados por mucho tiempo y estaban secuestrados por determinados grupos ideológicos. No nos olvidemos que desde 1990, cuando se dieron cuenta que los gobiernos de los países no podían ser tomados a través de las guerrillas y de las armas, se formó el famoso Grupo de Sao Paulo, donde decidieron aplicar lo que se venía pregonando por Fidel Castro, que era la guerra de ideas o la lucha de ideas, que fue un criterio expuesto por Marx desde hace mucho tiempo atrás. Y en esa guerra de ideas lo que se decía era, señores, para transformar un país, adoctrinemos a la juventud, hagámonos cargo, cojámonos los sistemas educativos, y desde 1990 lo vienen haciendo esto. El Foro de Sao Paulo propone denigrar y desprestigiar a la policía, desprestigiar al ejército, desprestigiar a la religión, sacar a Cristo de las aulas, irse contra la iglesia, irse contra los medios de comunicación, irse contra los diarios. Hay todo un libreto, no lo digo yo lo he leído, pues yo no que me estoy inventando ni me van a decir después que estoy hablando cosas que no son así. Eso es lo que va fomentando criterios absurdos e incluso llega a esta absurda ideología de género, que dicen que es la ideología de esta generación. No, esa es una ideología degenerada creada para eliminar la sociedad, eliminando la familia. Eso es lo que se ataca. Entonces, todo ese sistema educativo que ha sido captado y ha sido minado con este adoctrinamiento que están dando el grupo del SAO, se ve cuando salen a reclamar. Pues vea usted lo que pasó desde 2019, en los ataques simultáneos. Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, y después todo, eran jóvenes de 30 años para acá. Pues nosotros tenemos más de 30 años de adoctrinamiento, y esa es parte de la gran deficiencia, cuando la ideología pretende tomarse los sistemas educativos y de allí fomentar su planta política y sus criterios políticos. ¿Qué debemos hacer? Primero, que la ideología no deben, o los grupos políticos que quieren implantar su política, su ideología, deben salir del sistema educativo. De allí, crear el sistema que sea más práctico. No los países que tienen más tiempo de educación, más escolarizados, más tiempo de educación escolarizada son los mejores. Dese cuenta, Finlandia tiene 180 días, nosotros tenemos 200, y nosotros no somos mejores que Finlandia. Ellos estudian 6 horas diarias, nosotros 8 horas diarias, y Finlandia es mucho mejor que nosotros, sino la calidad de la enseñanza y el sistema de educación que se le imparte para formar al estudiante a ser responsable, cumplir, que tiene derecho, sí, pero para ejercer ese derecho necesita cumplir sus obligaciones. Aquí no solamente tiene derecho y nadie obliga al estudiante. Los padres de familia, las instituciones, las autoridades son muy benignos, a cuenta que por el estudiante deja nomás, se le hace mucho daño al estudiante cuando no se lo va formando de manera académica para que sea una persona de bien. Gracias, estimado doctor, por haber comparecido esta tarde aquí en Diálogo de la Tarde. Es usted siempre bienvenido. Gracias por sus valiosas opiniones y criterios. Muchas gracias, Lisa, muchas gracias, periodista, y siempre a las órdenes cualquier tema en los ámbitos de mi competencia. Lo voy a seguir molestando, mi querido doctor. Un abrazo. A las órdenes siempre. Gracias. Gracias, Wendy.
Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias. Hay recomendaciones y quiero decirles que aprovechen el confort que les ofrece Urbanización Riona. Este proyecto inmobiliario está ubicado en el kilómetro 3.5 de la vía San Morondón. Se están ofreciendo departamentos de 165 metros cuadrados. Así que disfruta de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación cerquita de todo. Reserva con tan solo $2,000. Contáctalos al 097-9565-386. Recuerde, Urbanización Riona. Pausa y volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Los mejores planes son de A2. Con el dúo plan de CNT recibe 2 smartphones desde $14,50 más impuestos. Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas, forjamos el camino de la inclusión y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral a través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arteterapia, equinoterapia y musicoterapia. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra. Prefectura del Guayas. Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento